Hola a todos, el Señor les bendiga una vez más. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues hoy quiero hablarles un poquito acerca de cómo Dios aún sigue hablando, pero resulta que nosotros, gloria al nombre del Señor, voy a leer hoy, empezar leyendo en el libro de Ezequiel, en el nombre del Señor, 9 en adelante. Voy a empezar a leer. Y de ahí pues para que entendamos un poquito acerca de lo que se quiere hablar. Palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Pero, gloria a Dios, dice: la visión de la muerte de los culpables. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que miraba hacia el norte, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y encontrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdones vuestros ojos, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando su furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel, de Judá, es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque ha dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre su propia cabeza. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Bendito el nombre del Señor. Padre, gracias te doy por tu palabra. Dios mío, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender, Dios mío, lo que tú traes hoy a nuestras vidas. Amén. Resulta de que la palabra de Dios nos habla en Job, en el libro de Job, de que Dios de una o de dos maneras habla antes de traer cualquier catástrofe a cualquier ciudad, a cualquier país, a cualquier casa. Dios siempre habla antes de que ocurran las cosas, pero dice la palabra de Dios de que el hombre no entiende,
no entiende porque no puede o porque simplemente no quiere entender. Bendito el nombre de Dios. Aquí estamos leyendo en el libro de Ezequiel 9, del 1 en adelante, donde el Señor nos habla de una destrucción que va a haber por causa de que la maldad ha crecido de sobremanera. La maldad del hombre se ha aumentado, día tras día es mayor, y ya eso a Dios, dice la palabra de Dios, que el pecado llega delante de su presencia, huele a feo, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué traigo primero esta palabra y lo de Job, donde dice que Dios habla de una o dos formas, ¿sí? Y acerca de esa destrucción, que Dios ya ha preparado, ya ha dado órdenes, ¿sí? Pero resulta que nosotros muchas veces nos hacemos los de oídos sordos y no queremos escuchar cuando Dios nos habla. Hace un tiempo, bueno, podemos decir exactamente en tiempo de pandemia, que estaba recién la pandemia, gloria a Dios, en su furor. En el mes de mayo, me acuerdo tanto, mi hijo Daniel cumple el 21 de mayo, cumple él años, y 8 días, más o menos 7 a 8 días antes de que mi hijo cumpliera años, en ese tiempo de pandemia, el Señor me dio un sueño, ¿sí? Por el cual me mostró, me llevó hasta Tumaco, hasta mi ciudad, donde yo soy tumaqueña, soy de Tumaco. Y resulta que, bueno, el Señor me mostró ese sueño, pero yo le comenté a mi hermano, Stalin, yo le dije, Stalin, mira que el Señor me mostró esto y esto y esto. Y yo le pregunté, pues yo en ese momento la verdad se me había, pues, no sabía ciertas cosas. Yo le dije, Stalin, Colombia pertenece a tal continente. Me dice, sí. Entonces yo, bueno, el Señor perdonó porque yo no sabía. Bueno, así pasó, le conté a él y le comenté a varias personas, le he comentado. Bendito el nombre del Señor, pero yo estaba así. Pero resulta que el Señor me ha venido ya inquietando hace mucho tiempo de que tengo que hablar y decir las cosas. E incluso el Señor me dijo, ya me ha dicho, que me va a demandar, así se los digo, que me va a demandar porque Él me muestra y yo no hablo lo que Él a mí me dice que tengo que hablar. No lo digo. Y sí, tengo que empezar a hablar, a decir cosas que el Señor me ha mostrado y resulta que yo no las digo, por muchas veces por temor o por temor a lo que la gente tal vez no crea o diga, ¿sí? Y a mí no me debe importar si me creen o no. Yo lo que tengo que salvar mi responsabilidad de que hablo lo que Dios a mí me dice o lo que Dios a mí me muestra en su momento. Bendito el nombre del Señor, porque es el nombre de Dios el que va a ser exaltado. Y si pues critican o no crean o no crean, yo salvo mi responsabilidad, ¿sí? Y el que crea, pues gloria a Dios, y el que no crea, pues allá él y Dios, ¿sí? No es a mí el que está rechazando, sino que es a la palabra de Dios, al mensaje que Dios envía. Ahora, también sé que, y puedo decirlo, que Dios no solamente a mí, sino que también a muchas otras personas, Dios ya les ha hablado, les ha mostrado, y tal vez por lo mismo no hablan y no dicen nada, por temor, porque el enemigo pone ese temor en nosotros para que no hablemos, ¿sí? Para que muchas personas no se aperciban, porque Dios avisa. Sabemos que las cosas van a pasar, pero sin embargo Dios es tan bueno de que nos avisa para que nos preparemos. Bendito el nombre del Señor. En aquel sueño yo miraba que había una persona, ¿sí? Bueno, yo miraba a Tumaco, lo miraba destruido. Lo hablo porque ya realmente ya Dios ya me tiene a mí, ya el Señor me tiene ya, espero que tienes que hablar, si no la verdad yo no lo diría. Tumaco lo miraba destruido, lo miraba en escombro. Yo miré a Tumaco en escombro. Yo miré a Tumaco, haga cuenta como cuando Dios destruyó así en
hubo ese temblor allá en Ecuador o en Haití, que las piedras todas destruidas, esos edificios, las casas, escombros, así miraba yo. Yo miraba a Tumaco, lo miraba en ruinas, y lo miraba yo en oscuridad. Y pregonaba más allá, pregonaba un ángel, porque yo entendía que el que estaba pregonando era un ángel que decía estas palabras. Yo no me voy a alargar tanto, solamente voy a decir lo que el Señor, ¿sí? O tratar de hablar más lo básico. En el que miraba, que ese ángel decía exactamente esta palabra, decía: y vendrá algo más grande. Y yo miraba, yo decía, Dios mío, yo dije, ¿qué pasó acá? Y me dice, y lo que viene es más grande. Así decía ese ángel, lo que viene es más grande. Y cuando él me decía, lo que viene es más grande, a mí venía tsunami, se me venía a la mente en cuestiones de segundo que venía tsunami, terremotos, y me hablaban de que iba a haber terremotos en diferentes partes, ¿sí? Y muchas veces me ha hablado acerca de en Bogotá. Yo ya le he contado eso a mi familia, le he comentado que en Bogotá van a haber un terremoto grande, fuerte, ¿sí? En Villavicencio ya me ha mostrado varias veces, yo ya lo he comentado, pero pues nunca lo había dicho acá, pero me toca porque ya el Señor ya me tiene ya bastante inquietada acerca de eso, ¿sí? Terremoto grande, un terremoto, y me decía, y lo que viene es más grande, me decía, lo que viene es más grande. Yo miraba a Tumaco destruido, yo lo miraba más destruido, y me decía que si iba a venir algo más grande para Tumaco. Entonces, lo que les quiero decir es de que tienen que prepararse. Doblen sus rodillas para que sean sellados, porque como acabé de leer, de que a los que buscan la presencia de Dios, que a los que claman, Dios los guarda. Yo allá tengo mi familia, tengo muchos familiares en Tumaco, y de verdad me dolería mucho que esto pasara y que mi familia estuviese allá, porque esto va a pasar cuando Dios muestra, Dios muestra. Me decía, esto va a acontecer, me decía, se vienen terremotos para Suramérica, me decía, Suramérica y Latinoamérica, me decía el Señor. Y me mostraba las costas, en las costas, maremotos, ¿sí? Me mostraba, inundaciones, las partes costeras. Y me venía Esmeralda, San Lorenzo, Tumaco, me repetía nuevamente, todo lo que es Latinoamérica y Suramérica, partes costeras, inundaciones, de la forma que usted se puede imaginar. Y terremoto en las partes de Latinoamérica y Suramérica, que no hayan mares. Eso el Señor me mostraba. Eso es lo que yo les vine a compartir el día de hoy, de parte del Señor, para que nos apercibamos y busquemos del Señor, porque el Señor está hablando de muchas formas, por muchos lados, pero estamos teniendo en poco la palabra del Señor, estamos teniendo en poco el mensaje que Dios da, ¿sí? Estamos teniendo en poco. Dios quiere salvar a sus hijos, a su pueblo. Dios no quiere que nadie se pierda. Y por eso nos dice el Señor en el libro de Isaías: buscad a Jehová, búscame mientras yo pueda ser hallado. No en el momento de la dificultad, ahí recién acordarnos de que Dios existe. Es ahora, porque cuando vengan esas cosas, cuando vengan esos terremotos, cuando vengan esos tsunamis, esas inundaciones en la parte costeras, hay muchas personas que no van a tener tiempo de arrepentirse, porque la destrucción viene de forma repentina. El Señor está hablando. Por favor, escuche. Solo Dios sabe cómo yo me pongo cada vez que Dios me muestra algo. Y sí, el perder del Señor a mí me inquieta mucho, porque muchas cosas Dios me ha mostrado, simplemente que yo por temor muchas veces no las digo. Pero hay que hablar, porque las ovejas del Señor oyen su voz
le escuchan y obedecen. Entonces, si yo soy oveja del Señor, yo tengo que obedecer cuando el Señor me hable, aunque no me guste dar malas noticias. Entonces se viene para Tumaco eso, y no solo para Tumaco. Pónganse a buscar en el mapa, los que tal vez no se acuerdan, qué países están en el Suramérica, Latinoamérica, cuáles pertenecen, y ahí se van a dar cuenta. También les quiero comentar un poquito acerca de cuando el Señor también fue en tiempo de pandemia. No crean que porque cuando el Señor habla muchas veces, no quiere decir de que las cosas van a pasar siempre ahí, hoy habló y mañana no, porque cuando Dios le dio a Abraham la promesa, pasaron muchos años, pero se cumplió. Muchos años, después de muchos años se cumplió. Entonces no quiere decir que tenga que ser ya. Es Dios dándonos tiempo para que las cosas pasen, para que nosotros tengamos tiempo de arrepentirnos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, también en tiempo de pandemia, yo estaba en Guayaquil, en Ecuador, en Durán. Gloria al nombre del Señor, la gloria es para Dios. También el Señor ahí me mostró, me dijo, mira lo que va a pasar. Eso fue en tiempo de pandemia. Eso fue en el mes de abril, antes de lo que les acabé de contar. Me dijo el Señor, mira lo que va a pasar. Y me llevó y me mostraba mujeres en cantidad que morían. Él me dijo, esto se viene. Me dijo, esto se viene, me dijo el Señor. Y yo miraba mujeres grandes y pequeñas, de mucha forma, que morían. Unas asesinadas, unas atropelladas, suicidio, o sea, de muchas formas, pero que el número de mujeres, de muerte de mujeres iba a crecer. Y yo miraba una mortandad terrible de mujeres, y también mortandad tanto de hombres, de muchos, pero yo miraba eso y me dijo el Señor, esto se viene, me dijo el Señor, esto se va a venir. Y no solamente eso, sino que también me permitió vivir a mí en esa visión. Cuando el Señor me estaba mostrando eso, me permitió vivir a mí, y me mostró y me dijo, vete al libro de Samuel, al libro de Samuel, donde están los reyes, de los 5 reyes, porque ahí estaba lo que el Señor me estaba mostrando también acerca de los virus, pandemias que se van a venir. Pero una de esas, el Señor me mostró que se viene después del coronavirus, porque muchos están pensando de que esto se queda así. Muchos están pensando que estas cosas se quedan así, y realmente no se van a quedar así. Dios no está quieto, porque la maldad se ha multiplicado. Miren, lo que yo les quiero decir es de que volvamos nuestra mirada al Señor. Miren cuántas personas no murieron en la pandemia. ¿Cuántas personas? Miles de personas murieron, cientos de personas que incluso ni siquiera se alcanzaron a registrar. A muchos se enterraron en los patios, a muchos los tiraron en el agua. Y el Señor me mostraba, en su misericordia, me mostraba como en forma una lepra que se venía, y me la puso en la parte de acá. Yo nunca, yo lo ves como estarlo viendo. Yo no me olvido de eso. El Señor me hizo vivir, primero fue un tumor que el Señor me puso aquí al lado de mi vientre. Me puso un tumor, y ese tumor se volvió como una vejiga, y esa vejiga después se puso dura, y después empezó a pelar. O sea, era una sarna, pero era una lepra, una cosa rara. Me dijo, esto se va a venir. Y no solamente eso, van a venir otras, van a venir lepras, van a venir sarnas, van a venir enfermedades por medio de animales. ¿Y por qué lo digo? Porque el Señor me inquietó a decirlo, porque eso fue, imagínense hace cuánto el Señor me mostró eso, y aún me tenía, me inquieta. El Señor me decía, tienes que hablar.
tienes que hablar, porque hay cosas que están pasando y muchas cosas pasan y yo me quedo callada. Pero resulta que hay que hablar, porque si tú lo sabes, otro necesita saberlo. Otro que no sabe, que se pueda percibir realmente y hacer caso a la palabra que Dios está enviando, al mensaje que Dios está enviando por medio de sus siervos. Porque a mí me mostró una cosa, pero a Dios, a otro les muestra otra cosa, ¿sí? Entonces se va a venir. El Señor me decía, mira, va a haber un tiempo de quietud. Y estábamos en tiempo de pandemia. Va a haber un tiempo de descanso, porque yo miraba que botaban las bombas, que la gente celebraba, ¿sí? Que había fiesta en la tierra, porque el tema del coronavirus se iba. Pero el Señor me dijo, después esto va a arremetir, va a volver otra vez. El coronavirus va a volver, pero con más fuerza. Desde el lugar de donde salió, el Señor me dijo, desde allí va a volver nuevamente a brotar el coronavirus. Así que los que piensan que esto se quedó allí, esto no se queda allí. Dios está hablando y seguirá hablando. Dios seguirá hablando, para que no diga después, el día de mañana, que a mí nadie me avisó, que nadie me habló, porque Dios aún habla. Él tiene boca y Él habla. Él usa a sus hijos y a sus hijas, a sus siervas, en su misericordia, no porque nosotros merezcamos, porque realmente nosotros no merecemos nada de eso, ¿sí? Dios permite que seamos instrumentos útiles en las manos de Él en su momento, para llevar un mensaje útil, un mensaje que pueda salvar. Entonces yo te invito a que te percibas, porque muchas cosas vienen muchas cosas, virus, vienen terremotos, y lo que hace poquito pasó, eso no es nada, se viene algo más grande. Terremoto como nadie aquí en Colombia lo ha percibido, y eso se viene porque se viene. No sé cuándo, no lo sé. Sería una mentirosa al decir va a ser mañana o pasado mañana. Mentirosa sería yo, que Dios me guarde de decir algo que Dios a mí no me ha dicho que diga. Pero eso se viene. Y Tumaco, Dios guarde. El tsunami, lo que yo miraba, era algo que podía estar desapareciendo a Tumaco, algo que puede desaparecer a Tumaco. Así que apercibámonos, los que viven allá, por favor, que Dios guarde a mi familia. Pero eso se viene, ¿sí? Miren, en Tumaco hay mucha maldad. En Tumaco han crecido las extorsiones. En Tumaco la brujería. El hombre, en vez de correr a los brazos de Cristo, va y corre a un santero, va y corre a un brujo, a un adivino, que le dé la solución que Cristo lo puede hacer, que solo Cristo puede dar. En Tumaco han crecido, la violencia ha crecido de una forma tremenda, y por eso Dios está aburrido, ya Dios está cansado de tanta maldad. Dios está cansado, y se lo digo así. Dios no va a perdonar ni al pequeño, ni a grande, ni a chiquito, ni a joven, ni a viejo. Cuando Dios da una orden, esa orden se debe cumplir. Y ya esos ángeles están listos para el día y para la hora que se deba cumplir eso, esa orden que ya Dios ha dado. La orden de juicio contra Tumaco, y no solamente contra Tumaco, ya les dije, contra Latinoamérica y Suramérica. Todos los países de Suramérica, Latinoamérica, están en juicio, tanto por terremoto y por inundaciones, de la forma que sea, tsunami. Bueno, Dios ahí verá de qué forma, pero yo miraba inundaciones, tsunami, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, entonces el Señor les bendiga. Entonces, eso les quería compartir de parte del Señor. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Ahora que estamos vivos, ahora que podemos hablar, ahora que podemos caminar, gloria al nombre del Señor. Y ahora que podemos decir, gracias Señor, por la vida que me das tú.
todos los días, porque muchas veces ni eso hacemos. Esperamos siempre a último momento para poderle dar las gracias a Dios. Esperamos siempre a último momento para poder buscar a Dios. Bendito el nombre de Jehová, vive para siempre. No esperemos a última hora, ya que Dios está a la puerta, llamando. Él está llamando. Muchos se están haciendo los sordos y no quieren escuchar la voz de Dios. Yo sí quiero compartirles un poquito el por qué yo estoy ahora último haciendo así en vivos, porque el Señor, por su misericordia, a mí me habla por medio de sueños, me habla, sí, la gloria es para Dios. Cuando el Señor ya me había dicho, me dijo, porque yo estaba orando al Señor por ciertas cosas que yo estoy viviendo y muchas cosas. Yo le dije, Señor, mira esto, mira aquello, y el Señor me dijo, tienes que impartir la palabra de Dios por las redes sociales. Hay que impartir la palabra de Dios por las redes sociales. Eso yo dije, impartir, y yo me puse a buscar. Impartir es dar algo no físico. La palabra de Dios tiene que ser impartida. Si el Señor me lo dijo, a mí tú también lo puedes hacer. Porque si las redes sociales la utilizan para dar malos consejos, para videos pornográficos, para dañarle la mente a una persona, incluso para guiar a la persona al suicidio, ¿por qué nosotros como cristianos que tenemos conocimiento de la palabra de Dios no podemos usar las redes sociales para impartir la palabra de Dios, para dar un mensaje de parte de Dios? Hay personas que necesitan una palabra. Tú no necesitas ser el teólogo, el filósofo más inteligente del mundo para poder dar una palabra, un mensaje de un versículo corto. Ese versículo a alguien le va a llegar. Alguien está necesitando esa palabra. No importa lo que tú estés viviendo. Si te rechazan a ti, no es a ti, es a Dios. Porque recordemos que cuando Jesucristo se le presentó a Pablo, ¿qué le dijo? Pablo, ¿por qué me persigues, Pablo? Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dijo él, no, Señor, no es a ti. No es a ti, le dijo el Señor, le dijo a Pablo. Tú no estás persiguiendo a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí, porque ellos me predican a mí, ellos hablan de mí. Entonces, si alguien no escuchó tu palabra, la palabra que Dios puso en tu boca, no te pongas triste, no te enojes, tú cumple. O tal vez no tienes la toalla. Cumple tú con dar la palabra, con dar el mensaje, que no es a ti que te están rechazando. Cuando rechazaron a Samuel, el pueblo de Dios rechazó a Samuel, no fue a Samuel, le dijo el Señor, no es a ti, Samuel, es a mí que me están rechazando, es a mí. Y dura cosa es dar cosas contra el aguijón, dura cosa es pelear contra Dios. Entonces yo te animo a que la palabra de Dios, de parte de Dios, la impartamos, la demos, la enseñemos. Lo poquito que sabemos, porque no es que sepamos mucho, muchos a veces esperan un gran hombre o mujer que tenga conocimiento en filosofía, en teología. No se necesita ser teólogo para dar un mensaje de salvación. Entonces, hasta aquí te dejo, Dios te bendiga. Este fue el mensaje que Dios permitió que hoy te diera la verdad, porque lo di ya, porque el Señor ya me tenía ya que el Señor te diga a ti, te va a demandar, ya es cosa grave. Entonces yo salvo mi responsabilidad. Ya saben que eso se va a venir para Tumaco, ya saben que eso se va a venir incluso para Bogotá, terremoto grande, Villavicencio, bueno, en fin, yo estoy en Villavicencio, que Dios nos guarde y que Dios tenga misericordia de nosotros. Son tiempos difíciles y no esperen
que los tiempos vayan a mejorar, porque cada día los tiempos van a ser más adversos. Bueno, que el Señor les bendiga, la paz de Cristo esté en sus vidas. Chao.